Buenas noches, que Dios me los bendiga. Vamos a hablar sobre los derechos fundamentales de los trabajadores en el ámbito laboral. Como ustedes saben, el gobierno nacional, ¿cuáles derechos fundamentales de un trabajador? ¿Cuáles son los derechos? Pues el gobierno nacional reconoce la igualdad de los derechos de las personas en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 10. Señala que todos los trabajadores o trabajadoras son igual ante la ley y tienen la misma protección y garantías. En consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razones de carácter intelectual o de material de laboral. Su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley. Son aquellos derechos que posee una persona por el solo hecho de ser tal y que se encuentran reconocidos y garantizados en la Constitución Política de Colombia, en nuestra legislación. El empleador está obligado a respetar los derechos de los trabajadores. Un trabajador, ¿qué tiene derecho? ¿A qué tiene derecho? A un trabajo digno, como que un trabajo digno que sea contratado, condiciones justas y dignas, que forme un buen desempeño en su labor, que le respeten su tiempo de jornada laboral, un ambiente laboral agradable, que la persona tenga una jornada laboral como lo establecido por la ley, que son 8 horas diarias, 48 horas semanales, 2 horas en la semana diarias de hora extra. Puede ser también utilizar en la semana 12 horas en la semana laboral, eso es normal. Vacaciones. Según el contrato de trabajo, o sea, cuando una persona, un trabajador cumple el año laborado, tiene derecho a salir a un descanso remunerado de 15 días hábiles, corrido, voy a sacarlo corrido. ¿Dónde está? Pues en el decreto 1072 del 2015 me dice que tiene derecho a salir a su descanso. Y lo dice, especifica así, la época de las vacaciones debe ser señaladas por el empleador a más tardar dentro de un año siguiente. Y ella debe ser concedida oficialmente o a petición del trabajador sin perjudicar el servicio y la defensa, o sea, sin perjudicar la actividad económica, el proceso. Este descanso es entre 15 días hábiles y es consecutivo y debe ser reconocido económicamente. O sea, se le debe pagar su sueldo básico, el 100%, 15 días. Son 15 días que salen a descansar. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que la persona que sale a vacaciones debe anunciarse con tiempo, de manera de que la persona deje su labor organizada. Si esa persona está pidiendo petición que necesita su tiempo de vacación, lo debe decir con tiempo para poder dejar todo organizado. Permisos por enfermedad o incapacidad. Todo permiso para ir al médico debe certificarse. No se puede enviar, no puedes decir voy al médico y listo y ya. No, se debe demostrar de que sí estuvo en el médico con una certificación que fue al médico. Si está incapacitado debe de enviar la certificación de incapacidad. Y aquí me lo dice, me dice de esta manera, dice, tomando en cuenta los acuerdos pautados en el contrato de trabajo, la empresa o empleador permitirá que el trabajador se tome
unos días de descanso, bien sea por enfermedad o accidente. La situación debe notificarse a la empresa y el trabajador debe presentar una constancia médica que certifique su condición de salud. Es decir, que el certificado de incapacidad médica es el documento que sirve para formalizar el ausentismo del trabajador por temas de salud. ¿Dónde tenemos que, eso debe quedar en nómina, debe quedar en recursos humanos, debe quedar todo eso, ¿sí? Para que quede establecido que está esos derechos. Listo. Prestaciones sociales. Aquí me dice, las prestaciones sociales, uno de los derechos que por ley le pertenece a los trabajadores es el pago adicional de prestaciones sociales mediante el reconocimiento que realiza el empleador a su empleado a través del pago adicional, el salario, las prestaciones sociales obligatorias definidas por la ley, mientras que son los beneficios extralegales deben ser pactados en el contrato laboral. O sea, los beneficios extralegales, esos son ya pactados por el empleador y el empleado ya en el contrato. Pero las prestaciones sociales que tiene derecho son a prima de servicio, a cesantías y a intereses de las cesantías y a sus vacaciones. ¿Y qué me dice para eso? Me dice sencillamente que ¿a qué tiene derecho y cómo se maneja? La prima de servicio ya sabemos que es medio sueldo básico que se le da cada 6 meses. ¿Cuándo se le da? Pues el 15 de junio, el primero y el 20 de diciembre, la segunda. Eso es cada 6 meses. Las cesantías es el 8,37% de su sueldo básico mensual que deben de ser depositado al fondo. O sea, le intereses a las cesantías es el 12% de un sueldo mensual vigente. Eso se debe de dar el primer mes de cada año. La prima de servicio que se paga a todos los trabajadores que que están vinculados de hecho, ¿sí? ¿A quién no se le paga prima de servicio? A los ocasionales, a los transitorios, o sea, a los que vienen y hacen un contrato por 8 días, 15 días, ¿sí? A los que pasen así. ¿A qué más tiene derecho? El gobierno nacional, en el decreto 770 del 3 de junio del 2020, dio derecho a la prima de junio, o sea, este año por lo de la pandemia hubo un cambio ahí en la prima, que salió que la prima de junio que estaba establecida, ese fue el único año que hicieron eso, que pagaron esa prima en 3 cotas el año pasado. Lo pagaron en 3 cotas. La de junio, en el decreto 770 del 3 de junio del 2020, que la pagaron por cota. ¿Por qué? Por la pandemia. Pero ya en diciembre ya tocó normal. En esta prima de ahora de este año, también el 15 tenían que haber dado prima normal. ¿Sí? Eso ya está claro. ¿Dónde se sacó los intereses de las cesantías? De acuerdo a la ley 50, en el artículo 99, ahí fue donde salió de que los intereses de las cesantías corresponden a el 12% de un salario anual. Eso es lo que se paga en una intereses de cesantía. ¿Cuándo lo pagan? Lo pagan a principio de año.
a principio de año. ¿A qué más tiene derecho? A que se le paguen las vacaciones, los 15 días hábiles, los 15 días que tiene derecho a salir. O sea, no se le cuenta ni domingo ni días festivos, ¿sí? Eso no se cuenta para nada, no se puede contar. Bueno, vamos a hablar de las pensiones. Según la modalidad de trabajo de la empresa, lo expuesto en el contrato de trabajo, el empleador debe ser asegurado. Escuchen, según la pensión, según la modalidad del trabajo de las empresas, lo expuesto en el contrato de trabajo, el empleador debe asegurarse de que la cotización del trabajo se realice, la cotización de pensión, de modo que cuando cumpla la edad establecida pueda tener derecho a su mesada pensional. ¿Cómo es la función cómo se funciona? Pues hay dos alternativas. Tenemos la primera, Colpensiones. Es la entidad del Estado que administra el régimen de prima media. Se debe cumplir dos requisitos fundamentales: haber cotizado 25 años, tiempo de cotización, 1.300 semanas cotizadas, la edad, mujer 57 años y el hombre 52 años. En el régimen de ahorro individual o de fondo privado viene a ser, son semanas de cotización, 1.150 semanas, son 23 años de cotización. Se puede pensionar anticipado. Si quiere mejorar el monto de pensión, lo puede hacer, puede dar más dinero para poder pagar, para que le llegue más. Si no cumple con las semanas, las dos entidades, tanto Colpensiones como el régimen de ahorro individual o fondo privado, tienen dos alternativas. Si usted no reúne el tiempo de cotización, es devolver esos dineros. Entonces, si no cumple con las semanas establecidas de cotización, las dos partes devuelven el dinero teniendo en cuenta la edad. O sea, ¿qué me dice? Si usted ya tiene, por mujeres, mayor de 57 años y no alcanza las semanas de cotización, no alcanza, se le devuelve el dinero. Igualmente pasa con los hombres, si no alcanza. Eso es lo que me dice el manejo pensional. El valor de la pensión depende del monto de salario sobre el cual usted se hizo el aporte. ¿Cuándo se puede trasladar el aporte? Que tenga una pensión mínimo 5 años. O sea, si yo estoy en un fondo de pensión y llevo 5 años de cotización y mi edad está en la mujer en 46 años y el hombre en 51 años, pues pueden trasladarse de pensión, ustedes pueden trasladarse. El fondo privado va a una cuenta de ahorro individual. Y el de Colpensiones, pues es el que rota. Usted cotiza y va pagando, es una rotación. El que está cotizando paga pensiones y se va yendo así sucesivamente. Eso es lo que hace el fondo de pensiones. Bueno, el ajuste al sueldo. Todas las empresas deben acatar los incrementos, o sea, lo incremento obligatorio del salario mínimo. Eso se hace todos los años. En diciembre deben determinar en hacer el pagar lo establecido, lo que ya se decretó en el año. Nunca pueden, no pueden. ¿A quiénes se les pagan?
¿A quiénes se les da ese incremento? A los trabajadores que estén que ganen hasta 2 salarios mínimos. Es obligación el incremento, es obligación. Los que ganen más, ya eso es un manejo que se dan un convenio que se dan entre las dos partes, el empleador y el empleado. Eso es lo que hace. Eso, bueno, cuando vamos a hablar sobre el ajuste, vamos a hablar de los contratos, ¿cierto? Los contratos de trabajo pueden ser escritos o verbales. ¿Cuándo son escritos? Cuando tiene diferentes cláusulas. Cuando me hablan de qué van a hacer. Voy a contarles la manera como se maneja un contrato. Un contrato viene de dos maneras. Primero, se hace la clase de contrato, son verbal. Es un acuerdo que se hace oral entre ambas partes antes de desarrollar la tarea o la labor. ¿Cómo se pacta? Pues por actividad, el lugar y el sueldo, el salario. El escrito es un documento que contiene cláusulas, como les dije, derechos y deberes. Ahí está establecido lo que hablan de que la persona hace periodo de prueba. Ojo, el periodo de prueba se hace y debe quedar por escrito y no puede superar las 2 semanas, no puede superar. Como el contrato de trabajo está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 22, dice que el contrato tiene que tener estos elementos. Prestación personal de servicio. Es la prestación de servicio por parte del trabajador. La continuidad viene a ser lo que es la dependencia del trabajo, una persona. ¿Quién? ¿Cómo lo voy a manejar? La prestación personal del servicio, o sea, la persona que va a trabajar. ¿Quién me va a contratar? Una persona natural o jurídica que va a contratarme, ¿sí? Eso. ¿Qué más puede hacer? Esas son las contrapartidas. La persona natural o jurídica que me contrata a mí es el empleador. El trabajador es la persona natural que hace una labor a cambio de algo, a cambio de plata, a cambio de algo. El periodo de prueba, como les dije, no puede superarse los dos meses. Y debe quedar por escrito. Por escrito. La señora de servicio doméstico trabaja el periodo es de 15 días, al contrario del operativo. ¿Qué es el periodo de prueba? Pues por parte del empleador es a mirar la actitud del trabajador, si realmente si está haciendo las cosas como es, capacitándolo para que el trabajador haga la labor, si se le ve que tiene deseos de aprender y de seguir y que si sabe esa competencia. Por parte del trabajador es las condiciones de trabajo, si realmente si le van a pagar, si es justo el sueldo, si los derechos que se le dice, si le van a pagar, si o sea, no le van a vulnerar los derechos. Entonces, el derecho del trabajador en el periodo de prueba, tiene derecho a la quinta parte del terminar el iniciar el contrato. ¿Qué me está diciendo?
El derecho del trabajador en el periodo de prueba. El periodo de prueba corresponde a la quinta parte del término inicial del contrato patado. No se puede, como les dije, no se puede pasar de 2 meses. Goza de todas las prestaciones. Goza de todas las prestaciones. Le deben de pagar lo que dice lo que me dice aquí en las prestaciones sociales. Le deben de pagar lo de las prestaciones sociales. Como les dije, el contrato puede ser verbal o escrito. ¿Qué características tiene que tener un documento o un contrato escrito? Pues la durabilidad, la fecha de inicio, la fecha de terminación, el periodo de prueba, qué es la tarea que va a hacer, el contrato indefinido puede ser verbal, el contrato a término fijo debe quedar escrito, no hay sanciones para el trabajador que renuncie en ese término, en ese tiempo de la periodo de prueba. El contrato de término fijo debe ser por 1 año, superior a 1 año, por escrito, tener fecha límite. Si hay periodo de prueba, debe quedar por escrito, como les dije. Se notifica previamente no renovar el contrato. Se debe de notificar con 1 mes anterior. Si a mí el contrato se me vence para el 22 de julio, hoy 22 de junio, debo de haberme enviado una carta diciéndome que ya no me van a renovar contrato. Entonces, de 1 mes, ¿para qué ese mes? Para que yo vaya organizando cómo conseguir otro trabajo y tocando puertas, ¿cierto? Para eso. El contrato de término indefinido no se determina límite de terminación de contrato, no hay durabilidad, no puede ser verbal, como le dije, o escrito también puede ser, no hay fecha de terminación, sí se establece una jornada diaria, se establece el desarrollo de las tareas. Si el trabajador tiene contrato de término indefinido, se puede despedir sin justa causa, se puede ir tranquilamente, se debe realizar si el contrato es a término indefinido, se despide y sin justa causa, escuchen, sin justa debe recibir una indemnización. Si el periodo le deben dar una indemnización. ¿Cómo se hace esa indemnización? Mire, vuelvo y repito, si el contrato a término indefinido se despide, ¿a qué tiene derecho? Se debe recibir una indemnización. 30 días de salario por 1 año de trabajo. 20 días de salario por cada año adicional. O sea, el primer año me pagan 30, pero con los otros años adicionales son 20 días de salario. Se le paga las prestaciones, prima de servicio, descanso remunerado y aportes para fiscales. El contrato de obras laborales, de obra o labor, ese contrato se puede realizar por tiempo determinado, por tiempo que dura la obra, por tiempo definido. O sea, ese no tiene ninguna codificación establecida. El contrato de aprendizaje, este contrato de aprendizaje es muy diferente. Son para los estudiantes, son únicamente para estudiantes, deben tener mínimo, ¿qué le pagan al trabajador? Lo laborado, es como una ayuda, lo que es que ese contrato es como una ayuda para que el estudiante se sostenga en este proceso.
ellos no tienen derecho a nada de pagar cesantías, sueldos, vacaciones, no. Prima, no. Él termina el tiempo de práctica y se va con lo que trabajó. Si en la práctica duró, o sea, no sé, o sea, el aprendiz no se le paga prestaciones sociales porque no es un contrato laboral. Únicamente se le paga la salud y la ERL, claro, se le paga la ERL por el caso de que ocurra algo. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Que ¿a qué tienen derecho las mujeres embarazadas, las empleadas embarazadas? Colombia, la ley de Colombia no permite que a ninguna empleada que esté embarazada la despidan, no lo pueden hacer. Incluso durante los primeros 18 semanas después de la gestación, después de que nace su bebé. ¿Dónde lo dice? En el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 239, dice claramente que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de estar embarazada o en lactancia o gestante, sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo, que vale que hay algo. En el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo dice que la embarazada tiene derecho a un descanso remunerado, o sea, la latante es la mujer que está amamantando, tiene derecho a tener dos descansos en su jornada laboral de media hora. ¿Para qué? Para amamantar su bebé. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días, dos descansos por 6 meses de edad del bebé. Eso es lo que me dice el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 239, que no las pueden despedir. Y en el artículo 237, que les tienen que respetar el tiempo de lactancia. ¿A qué tiene derecho un trabajador en caso de un accidente o una enfermedad laboral? Todos los afiliados al Sistema General de Riesgo Laboral al que le ocurra un accidente o una enfermedad laboral y como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o se muera, tendrá derecho a los servicios de asistencia, rehabilitación y reconocimiento económico. ¿Qué me está diciendo con esto? ¿Qué me está diciendo con eso? Que la persona que sufrió un accidente o consecuencia tiene derecho a que se le pague el 100% de su sueldo básico en una incapacidad. Que tiene derecho a rehabilitación. En pocas palabras, tiene derecho a su calidad de vida. Tiene derecho a que si en caso de que tiene que incorporarse a trabajar, pero le envían una reubicación, le deben de respetar la reubicación. No es que le vayan a reubicar de cargo, la reubican en la tarea que el señor no puede hacer. Eso es lo que van a reubicar. ¿Por qué? Dígame, pero ¿por qué lo tienen que? Porque sencillamente van a evitar que las lesiones se empeoren o que la rehabilitación del señor no se dé porque el señor va a seguir en ese proceso. ¿Sí?
Para yo hablar del criterio de control de acuerdo al nivel de riesgo de la GTC 45, yo les tengo que primero hablar a ustedes de qué es un accidente de trabajo y cómo y por qué será y por qué y por todo eso para poderlo entender. Entonces, cuando a mí me hablan de accidente de trabajo, me hablan de todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión al trabajo y que le produzca una lesión orgánica, una perturbación funcional, una perturbación psiquiátrica, una invalidación o la muerte. También el accidente puede producirse de acuerdo a una ejecución de una orden dada por el empleador, ¿cierto? Para yo poder decir qué es eso, yo tengo que contarles a ustedes de que los riesgos se clasifican en alto, se clasifican en muy alto, alto, medio y bajo, y ninguno. Cuando me hablan de muy alto, me están diciendo que el riesgo es intolerante, que no se puede trabajar en él, que debemos de parar este proceso. Cuando me están hablando de alto, deben buscar alternativas inmediatamente, que de menos riesgo, y si se deciden, deben de realizar actividades que requieran demostrar cómo se controla el riesgo. Los cargos de nivel iguales o superiores a gerentes, generales, gerentes, deben de demostrar que sí están haciendo algo para minimizar los riesgos. Cuando me dicen de riesgo medio, no son suficientes los sistemas de control establecidos por la empresa. Cuando me hablan de que el riesgo está bajo, me dicen que se deben gestionar mejoras. O sea, hay que seguirme haciendo mejoras en los controles establecidos, los procedimientos, los protocolos, los lineamientos, las listas de chequeo, las inspecciones gerenciales. Por eso es que cuando me hablan aquí en alto, me están hablando de que las inspecciones de gerencia representante legal son nulas, no van, no se han dado cuenta que es lo que está pasando. Y cuando me hablan de ninguno es porque los riesgos son muy bajos y usan el sistema de controles de calidad establecido. O sea, sí los están usando. Los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidad, protocolo, lineamiento, todo eso lo están haciendo. Pero tenemos que estar pendientes porque estos controles, si estos riesgos se me pueden subir. ¿Cuál es la idea? Bajarlos, controlarlos. Para controlarlos, pues uno siempre hace un control. Uno dice, voy a controlar en la fuente, en el medio y en el individuo. En la fuente es, ¿qué es el riesgo? El riesgo, lo que está ocasionando. En el ambiente es mi entorno y en el individuo pues son los trabajadores. Y entonces para hacer esos controles se hacen en eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o señalización y equipos de protección. Cuando me hablan de eliminación me están hablando que me dice, miren lo que dice aquí, dice, implica no ejecutar actividades peligrosas, eliminar la compra o uso de máquinas, herramientas y materiales inseguros que pueden ocasionar materiales de riesgo dentro de la actividad. Cuando me dicen eso es que me están diciendo que debemos de eliminar el riesgo. Por ejemplo, en este momento estamos con lo de la pandemia. Cuando me están hablando de eso, ¿qué me están diciendo? Por Dios, tenemos ¿qué tenemos que hacer? Para poder eliminar el COVID, se tiene que vacunar todo el mundo para poderlo eliminar. De lo contrario, no podemos hacer nada. De lo contrario, no se puede hacer nada. Eso. Cuando hablamos de sustitución, cuando no es posible eliminar el uso de las herramientas, equipos y materiales peligrosos, estos pueden ser reemplazados por unos otros de similar características, por decir algo. Sustituirlo. Si yo tengo una sustancia peligrosa, pues la cambio por una menos peligrosa. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Cuando me hablan
que me dice, no, es que tenemos que cambiarlo totalmente. Aquí en controles de ingeniería. Me está diciendo que debemos de hacer un cambio, eliminemos, eh, por ejemplo, consiste en establecer controles mecánicos para la ejecución de las actividades que forman de forma más segura. Esto puede ser encerramiento de las personas. Realmente lo que tenemos que encerrar es la fuente, lo que me está generando el riesgo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Diseñando, haciendo un cambio a esta exposición del riesgo, aislamientos de todo el proceso, aislamiento, por ejemplo, en el caso de lo que estamos haciendo ahora con estos trabajos, es personas que no pueden asistir a presencial a trabajar, lo deben de hacer por forma virtual en las clases hacen eso por forma virtual para no ir a presencial. Eso es lo que se está haciendo y lo que en este momento con lo del COVID. Cuando estamos hablando de administración, estamos hablando que se incluye dentro de los controles las capacitaciones de las personas, inspecciones en los lugares de trabajo, elaboración de procedimientos, protocolos, seguros, aislamiento y señalización. Se diseña protocolos, por ejemplo, en el caso de que ahora que estamos con el COVID, sé que se está haciendo, se diseña el protocolo de bioseguridad, protocolo de salud y bioseguridad, con las medidas de prevención, de controles y seguimiento de los procesos para mitigar y señalizar. Para equipos de protección personal o equipos de protección individual, es el equipo de protección, es la última línea de defensa que se debe utilizar junto con otros métodos de control. Y las empresas lo que hacen es el contrario. Las empresas les parece más fácil controlar dándoles equipos de protección a la persona y se les olvida que tienen que hacer aislamiento, que tienen que encerrar el problema. Si estamos en un área, como por ejemplo una planta industrial, en una planta industrial que tenemos áreas que hay temperaturas extremas, que tienen que ser, pues hay que aislar, hay que encerrar. ¿Para qué? Para que la temperatura no vaya a quemar a alguien, ¿cierto? Si hay ruidos, tenemos que colocar acústicas para que merme el sonido. Pero las empresas lo que hacen es dar elementos de protección. Nosotros tenemos que contarle a los dueños, a los gerentes, a los representantes legales, la importancia de sustituir y controles de ingeniería. Eso es muy importante. Bueno. ¿Cómo voy a utilizar los elementos de protección personal? ¿Para qué los voy a utilizar? Mira, la protección visual son los lentes de seguridad. ¿Para qué me sirve? Para los rayos solares, para materiales particulares, para material particulado. Protección auditiva todo es para proteger de los decibeles, pérdida auditiva, una hipoacusia, enfermedades neurosensoriales. Todo es para proteger que se pierda. El solo hecho de que una persona tenga problemas de audición va a tener, no va a escuchar, va a tener mal el equilibrio. Entonces, por eso es importante luchar por exposición al ruido. Entonces, para eso es la protección auditiva. Protección de la cabeza, que son los cascos de seguridad, para protección de caídas, de rebotes, salidas inesperadas de algún objeto, en donde en un área de talleres de mantenimiento, plantas industriales, plantas de refinería, donde podamos sentir que hay caídas de alguna, o sea, todo lo que es locativo. Protección de manos son guantes. Hay una infinidad de guantes.
Hay una infinidad de guantes, tenemos guantes de carnaza, guantes de banqueta, guantes tipo ingeniero, guantes de nitrilo, guantes industriales, guantes de corte. Depende de qué, depende de la tarea que va a hacer el trabajador, de lo que está expuesto, de las labores operativas para mitigar el riesgo de que sufra una lesión, que eso es un riesgo ya, riesgo mecánico. Protección respiratoria, también hay una infinidad de respiradores, depende de las sustancias peligrosas o de lo que se va, para qué. Tenemos respiradores para gases y vapores, respiradores para material particulado, tenemos respiradores para material orgánico. En este momento tenemos los respiradores que están, los tapabocas que están usando las personas, que son los básicos, para protegernos de que no contaminemos el espacio donde van a haber varias personas. Tenemos los elementos de protección personal. Ojo, cuando tenemos la señalización azul, me está diciendo que debo de usar este elemento de protección personal. Cuando tenemos, ¿qué se va a utilizar? Protección para la cabeza, golpes, objetos que caigan. Protección auditiva para proteger los decibeles. Caretas o protección para proteger rayos solares. Protección de las manos, guantes. Protección de pantalón, cuerpo completo. Son los pantalones que deben de jean, de 7 gramos, la tela debe ser mínimo de 7 gramos para protegerlo, que el calor no vaya a, o sea, no tener contacto con el calor. Protección visual, protección para los ojos, que no les vaya a caer partículas o rayos solares, dependiendo si está de día, si estamos trabajando en la intemperie, debe ser un lente oscuro de manera que y de día para protegerlos de rayos solares. Si es en la parte interna, debe ser para protección de partículas y es transparente. Protección respiratoria depende, como ya les dije, qué tarea, gases, vapores, arco de soldadura, sustancias tóxicas. Bueno, protección para los brazos, vuelvo y repito, para librarse de rayos solares, porque podemos tener cáncer de piel por culpa de estar expuesta a la piel. Protección para los pies. Anteriormente se hablaba de punteras de seguridad, de punteras de acero. Ya no existen las punteras de acero. Son zapatos con punteras de seguridad. Son punteras, son a base de fibra de vidrio, son muy fuertes y protegen los pies. ¿Qué es protección colectiva? ¿Qué es la mejor? Es la primera medida que se debe tomar en las empresas cuando estas medidas se revelan y se dicen insuficientes. Ahí es donde sí tenemos que utilizar los elementos de protección personal a fin de prevenir los riesgos residuales. ¿Sí? ¿Para qué se debe usar los elementos de protección personal? Los elementos de protección personal son la última barrera entre la persona y el riesgo. Actúan no sobre el origen del riesgo, sino sobre la persona que lo sufre. No elimina el riesgo, sino que determina minimizando su consecuencia. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es HSQ? Salud, seguridad y ambiente. Salud, seguridad, ambiente y calidad. ¿Qué busca el seguridad y salud en el trabajo? Crear conciencia de cómo hacer el trabajo de forma segura y eficiente, buscar promover el bienestar físico, psicológico del trabajador, promover la importancia del trabajo en equipo,
promover la identificación del peligro y valoración del riesgo ante cada tarea, realizar cada tarea que va a realizar para que así los trabajadores tengan un autocuidado. La responsabilidad del Gobierno Nacional frente al seguridad y salud en el trabajo establece la normatividad específica para la prevención de los riesgos laborales, accidentes de trabajo e enfermedades inherentes a la tarea que se ve expuesta. La responsabilidad de las empresas frente al seguridad y salud en el trabajo es promover una cultura de prevención, promoviendo una mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. Vuelvo y lo repito, en el autocuidado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a mirar un video para que ustedes asimismo saquen conjeturas de la prevención de los accidentes. Comportamiento seguro. ¿Cómo hacemos que nuestro comportamiento del día a día sea seguro? El comportamiento es la manera de proceder que cada uno tiene en relación con su entorno. Y la seguridad en el trabajo tiene por objeto la aplicación de controles y el cumplimiento de las actividades necesarias para la prevención de riesgo. Entonces, juntando estos dos conceptos, concluimos que la seguridad, basada en el comportamiento, se enfoca en lograr que todos nosotros como trabajadores cumplamos con las reglas y hagamos lo correcto cuando estemos en nuestras labores o cuando tengamos que tomar decisiones que afecten nuestra propia seguridad o la de nuestros compañeros. Los comportamientos inseguros son la principal causa de accidentes en el lugar de trabajo. Al disminuir las conductas inseguras, mejoraremos nuestro propio desempeño de seguridad. Política de seguridad. Estamos comprometidos a evitar que las personas sufran lesiones o daños a su salud en nuestras instalaciones y a eliminar los accidentes con daños materiales, para lo cual promovemos el comportamiento seguro. Capacitamos y entrenamos a nuestro personal, reducimos los riesgos, cumplimos con la legislación aplicable y estamos preparados para controlar un eventual incendio o emergencia. Reglas generales de seguridad. Cumplir con todas las reglas, señales e instrucciones de seguridad. Si no las sabe, pregunte. Limpias y ordenadas todas las zonas del área de trabajo. Reportar inmediatamente cualquier condición o práctica que considere que pudiese causar lesión a los trabajadores.
circular solo por las zonas delimitadas. Evitar distraerse en horas de trabajo y a terceras personas. Intervenir algún equipo deberá tener autorización y proceder a bloquear al equipo. Usar los equipos de protección adecuados para cada área de trabajo. Mantener en buenas condiciones las herramientas y EPPs de labores. Reportar inmediatamente cualquier accidente. Cuando levante cargas, mantenga la espalda recta y levante el peso con las rodillas. Pida ayuda para cargas pesadas. Bueno, listo. Vamos, para que quede como todo claro, vamos a retomar las obligaciones y responsabilidades del decreto 1072 de 2015. O sea, ¿por qué? ¿De a dónde es que sale? ¿Quiénes son los que están diciendo que se hagan? No, mire, en el decreto 1072 de 2015 establece las obligaciones de todo, del empleador, de la ARL y de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, en el artículo 2
248 del decreto 1072 de 2015 me dice que el empleador debe tener una política integral, las responsabilidades, rendición de cuentas ante la ARN, el COPAS, todo, ante todos debe hacer rendición de cuentas, recursos del plan anual. ¿Cuánto va a invertir? Tienen que estar pendientes del proceso de los exámenes ocupacionales, los exámenes periódicos, los elementos de protección personal y las mejoras de mantenimiento que se puede hacer. Todo eso lo tienen que hacer. El cumplimiento de la normatividad vigente. La gestión de peligro en promoción y prevención. Y cómo incentiva al personal en una buena práctica de trabajo. Eso es lo que debe hacer un empleador. ¿Qué hace la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales? Capacitar al personal en el COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Tener asesorías técnicas a la empresa para que establezcan o hagan mejoras al sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo. ¿Qué responsabilidad tienen los trabajadores? Los trabajadores sí tienen. La administradora de riesgo en el decreto 1072 de 2015, en el artículo 2249, ahí está establecido todas las obligaciones que tienen las administradoras de riesgos con los trabajadores. La responsabilidad que tiene el trabajador con la empresa y sobre el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo está también establecido en el artículo 22410, que es cuidar la salud. Pues ya no se pueden exponer. Informar oportunamente el estado de salud de él. Cumplir con la normatividad, políticas, reglamentos, protocolos, procedimientos, no saltárselos. Si se accidenta, debe reportarlo. Participar activamente en las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Participar en las capacitaciones. Todo eso es la responsabilidad y obligaciones que tenemos. Fuera de eso, ¿a dónde también está establecido? Pues tenemos una normatividad sobre el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en la ley 9 de 1979, me dice que todos los lugares de trabajo deben de establecer un programa de seguridad ocupacional. ¿Sí? En la ley 1562 de 2012 estableció el programa de seguridad y salud en el trabajo le hizo un cambio. El programa decía primero programa de salud ocupacional. Ahora, el 1562 me dice que es como el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. El decreto 614 del 84 de 1984, el artículo 28, 29 y 30 se establecen las obligaciones que adelanta el programa de salud ocupacional. Ese fue derogado, pero de todas maneras lo tenemos que tener ahí vigente porque lo retoma el decreto 1072. La resolución 1016 de 1989 se me reglamenta la organización y funcionamiento del programa de seguridad y salud del trabajo. Y en el decreto que está del 2014, en el decreto 1443, me habla sobre disposiciones para la implementación del Sistema General de Seguridad y Salud del Trabajo. Fue derogado para poder montar el 1072. En el decreto 1072
Ese se volvió como la Biblia de la seguridad y salud en el trabajo. Retomó todas las resoluciones, decretos, todas las normas. Todo lo retomó y lo dejó solito, ahí metidito, ahí lo metió. Y por medio del cual se despide se llama decreto único reglamentario en seguridad y salud de trabajo. Ahí está metido. Pero en el 2017 hubo una modificación. En el decreto 52 hubo una modificación. En el 2017 se modificó el decreto 1072 sobre la transición para la implementación del sistema. O sea, entraron lo que son los estándares mínimos. Hay algo que yo quiero que les quede claro a ustedes, que cuándo es que nosotros, o sea, qué pasos hacemos para poder montar el sistema, cómo lo hacemos, cuál es el objetivo. Pues fácilmente es un proceso que implementa el sistema de gestión y seguridad de salud del trabajo, es por parte del empleador. O sea, ¿cuál es el objetivo? Facilitar un proceso que puedan ellos darse en cuenta cómo va el proceso de sus trabajadores en todo el estándar de calidad, en todo el proceso de salud del trabajador. ¿Para qué? Para hacer prevención ¿para qué? Entonces se hace una metodología de evaluación. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo vamos a evaluar? Hablar de un sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo, pues, se realiza con el fin de identificar las prioridades del sistema de seguridad y salud del trabajo. Debe ser realizado por personas idóneas, personas que sí sepan de qué se está hablando, de qué es seguridad y salud del trabajo. Se conforma una normatividad vigente. Ya tenemos la normatividad vigente. O sea, pero no toda la norma aplica a las empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿qué norma me aplica a mí a esta actividad económica? Entonces, yo tengo que leer los artículos y depende de eso lo que yo debo de cumplir en la matriz legal, porque en la matriz legal debe estar. Ayudar a establecer el plan de trabajo anual. En una evaluación uno debe tener, como yo les dije, el trabajo anual. Es importantísimo porque deben de saber qué vamos a hacer todo el año de actividad de promoción y prevención. Cuando nosotros hablamos de los ciclos de planear, hacer, verificar y actuar en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, entonces, ¿cuáles son los estándares? Los recursos financieros, técnicos, o sea, técnicos, humanos, todo el proceso del sistema de gestión, los recursos. También está el planeado, está todo lo que son las gestiones integrales del sistema de seguridad y salud en el trabajo, como son las políticas de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la evaluación inicial del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual, vuelvo y les repito, la conservación de los documentos, que no se pueden perder ningún documento. Si de pronto nosotros por ejemplo, la matriz legal, la matriz de peligro, si usted se lleva un control de ella, pero si la actualiza, usted no puede borrar la que tenía, la tienes que dejar, guardarla y seguir utilizando, porque no se pueden perder, no, usted no puede borrar, tiene que guardar, tenerla. También la rendición de cuentas. La persona encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo debe rendir cuentas. ¿Cómo rendir cuentas? ¿Cuántas capacitaciones fueron programadas o cuántas actividades fueron programadas y cuántas hicieron? ¿Cuántos accidentes ocurrieron? ¿Qué enfermedades laborales generaron ese año? Todo eso es parte de la rendición de cuentas. Y darles a conocer la normatividad vigente del sistema de salud, seguridad y salud en el trabajo. Y en el hacer son todo lo que son las gestiones de salud.
como condiciones de salud, los exámenes periódicos ocupacionales, registro de investigaciones de accidentes, tanto de accidentes como incidentes, mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud, o sea, hacer administración de riesgo. La gestión de peligro y riesgo es identificando el peligro, evaluación y valoración de los riesgos, medidas de prevención y control para intervenir los peligros y los riesgos. Y eso está establecido en todo lo que es administración de riesgo. Gestión de la amenaza, el plan de prevención de preparación de la emergencia para evitar un posible accidente, prevenirlos. Es verificar el sistema de gestión, cómo va, cómo lo llevo, los resultados, por eso es tan importante la primera evaluación, la autoevaluación que uno le hace al sistema de gestión, cómo va. Y el actuar, él es el mejoramiento, es las acciones de prevención y los correctivos como en base a los resultados del sistema. Eso es lo que se hace en todo ese proceso para uno mitigar los daños a la salud del trabajador. ¿Mediante qué? Mediante las prevenciones. Por eso es tan importante hacer prevención. Prevenir para que no... ¿Y cómo se hace? Identificando los riesgos, haciendo evaluación y valoración del riesgo, estableciendo los respectivos controles. Segundo, proteger la seguridad y salud en un trabajo a todos. Entonces, es proteger la salud de los trabajadores. ¿Mediante qué? Mediante la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas. Deseo cumplir con la normatividad vigente. Eso es importante. Tenemos que cumplir con la normatividad vigente. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que cumplir? Pues cuantificar los riesgos, que sean mediables, que podemos medir esos riesgos. Conformar una política integral del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que sea coherente el plan de trabajo anual. Estar documentado. El sistema de gestión y seguridad de salud tenemos que tenerlo documentado. Revisar y evaluar y mitigar todos los estándares y cumplir con la norma. Eso es lo que me dice que debemos, que con eso yo hago prevención. Identificando los peligros, evaluando y valorando el riesgo. Todas las empresas, en conjunto con los trabajadores, deben ser solidarias. ¿Para qué? Para eliminar, mitigar esos riesgos y hacer controles. Bueno, chicos, creo que con esto nos damos cuenta de que la prevención del sistema de seguridad y salud del trabajo es muy importante para la prevención y promoción. La promoción de la salud y la prevención de los riesgos. ¿Qué más les digo de nosotros? Pues nos vemos mañana, Dios mediante. Nos vemos a las 6:30. Por favor, puntuales para que demos inicio y esperar que el alumno se nos vaya y podamos trabajar. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Que pasen una feliz noche.